Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Dios nos da un día más de vida, nos da la salud. Y espero en Dios todos estén bien ahí en casa. Dios en esta mañana quiere bendecirnos con su palabra. Yo lo creo así, hermanos, y yo le invito que vaya conmigo ahí si tiene ahí en casa una Biblia, yo le invito que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 29. Y vamos a leerlo juntos, mis amados. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 24 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En esta hora yo le invito ahí en casa que inclinemos nuestro rostro y oremos juntos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, mi Dios. Por tu palabra, mi Dios, que es viva y eficaz para cada uno de nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Hoy te damos gracias, mi Dios, porque tú tienes pensamientos de bien para con nosotros y no de mal. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu pueblo bendecido, Dios, al escuchar tu palabra, Dios. Sean bendecidas nuestras vidas, Dios, al creer tu palabra y al practicar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos, Señor, que tú bendigas a los oyentes allí en casa, Dios. Que tu bendición sea, Señor, sobre toda aquella persona, Dios, que escucha tu palabra, mi Dios, y la hace. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Pues bien, mis hermanos y amigos, doy gracias a Dios porque nos da el privilegio y la oportunidad de compartir su palabra a través de este medio. Y en este pequeño mensaje, hermanos, un pasaje muy conocido ahí en el capítulo 7 de Mateo, que habla acerca del hombre prudente y de un hombre insensato. Jesús habló acerca de esta enseñanza a sus discípulos. Jesús les hablaba, antes de este versículo que acabamos de leer, Jesús les decía que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Mis amados y amigos, Dios en su gracia y su misericordia nos ha dejado su palabra para que la estudiemos. Jesús da una enseñanza acerca de un hombre prudente y un insensato. Y comienza ahí diciendo que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si habláramos de prudencia, habla de un hombre prudente, hermanos y amigos. Como prudencia, la palabra prudente viene del latín, prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades y males inconvenientes. Eso pudiera ser una persona prudente, una persona que tiene cuidado en su manera de hablar o de actuar, de hacer, que tiene cuidado
tiene cautela, tiene moderación, tiene previsión, tiene precaución. Eso nos habla de una persona prudente. Pero también Jesús en esta historia habla acerca de un hombre insensato. Y una persona insensato o insensata, pudiéramos decir que es una persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Se le considera también a una persona insensata como necio o necia, inconsciente, irresponsable, que carece de sabiduría. La persona insensata carece de sabiduría. Y ahí en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, yo quiero que vaya conmigo si tiene ahí su Biblia, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el proverbista Salomón habla acerca de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir el temor a Jehová, hermanos y amigos? Quiere decir respeto, tener reverencia, tener admiración, tener sumisión y obediencia. Jesús en esta historia de Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 29, les habla acerca del hombre prudente y el hombre insensato. Y pudiéramos mencionar un ejemplo, mis amados y amigos, acerca de conducir un vehículo. El conducir un vehículo tiene uno que ser prudente, tiene que uno respetar los señalamientos, tiene uno que guardar la distancia del vehículo que va delante de nosotros, tiene uno que ir espejeando, tiene uno que respetar los semáforos, porque ciertamente el conducir un vehículo se coloca en peligro, amados hermanos, o en riesgo la vida de otras personas y la vida misma de nosotros si no somos prudentes. De cuántos accidentes nos hemos enterado de algún conductor que fue imprudente por manejar en estado de ebriedad, o algún conductor bueno y sano que se pasó el semáforo en luz roja y causó un accidente. La importancia, mis amados y amigos, de que seamos prudentes en la manera en que vivimos. Hoy en nuestros días, qué importante es que usted y yo tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios, que es sabiduría a nuestras vidas, que trae consejo para nuestra alma, para nuestras vidas, para cualquier situación que podamos encontrarnos. Dios en su palabra, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos ha dado su palabra para que nos conduzcamos con prudencia, para que caminemos con prudencia. Como punto 1 a este mensaje del hombre prudente y el insensato, he puesto la palabra de Dios nos dirige a estudiar la Biblia. Es importante, hermanos, el estudio diario de la palabra de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 5 versículo 39, si va conmigo ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39, dice la Escritura, hablando Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar es examinar algo con mucha atención. Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, para que la escudriñemos, que podamos examinar su palabra, que podamos leer su palabra con mucha atención, porque os parece, dice Jesús, que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Qué importante es la palabra para nosotros hoy en nuestros días que vivimos. Pero también la palabra del Señor. Jesús en esta historia narra
Como punto 2 le he puesto: la palabra de Dios se usa. No solamente se estudia la palabra de Dios, no solamente se aprende de memoria la palabra de Dios. Dios no quiere que solamente nosotros la escuchemos, sino que la usemos. En otras palabras, que la practiquemos. Ciertamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es bueno escucharla, pero es mejor practicarla, mis amados. Porque el Señor Jesús les comenta a sus discípulos que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor. Y Él les dirá en aquel día que no les conoce. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Algo importante aquí que resalta es el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero dice la palabra que el Señor entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, mis amados, en ese segundo punto le he puesto: la palabra de Dios se usa, la palabra de Dios se practica, porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros. No solamente que escuchemos la palabra, sino que la usemos, que la practiquemos. Miren, Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y en 2 Timoteo, vaya conmigo por favor, 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo exhorta a Timoteo a que procure con diligencia, que se esfuerce para que sea aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, mis amados hermanos y amigos, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia, hermanos. Una persona diligente es aquella que tiene una actitud favorable. Si dijéramos un trabajo, una persona que cuando va a su trabajo procura cumplir con sus obligaciones de llegar temprano, de llegar puntual, busca hacer las cosas prontamente, usa su inteligencia. Una persona, hermanos, con diligencia es pronta, presto, es una persona que acciona, una persona, mis amados, que tiene cuidado al hacer aquello que va a ejecutar. Cuán importante es que nosotros, hermanos, usemos diligencia, usemos, hermanos, inteligencia, que nos presentemos a Dios como Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con atención, presentarte a Dios, que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios con toda atención, mis amados hermanos, con toda reverencia. Qué importante en nuestros días es que usted y yo nos presentemos delante de Dios aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, hermanos, pues Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Ciertamente vamos a ser probados de muchas maneras, muchas pruebas que pueden venir en nuestra vida, pero Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Así es que, como punto 1, la importancia del estudio de la palabra. La palabra de Dios nos dirige, hermanos, a estudiar la palabra. Importante para nuestras vidas estudiarla, pero también, hermanos, usar la palabra de nuestro Dios. Como punto 3, hermanos y amigos, la palabra de Dios
produce vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros, hermanos, usamos la palabra, produce vida. Vaya conmigo, por favor, ahí estamos cerquitas, San Mateo capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4 de San Mateo y versículo 4. Dice, él respondiendo dijo, escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordamos este pasaje cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios y vino el tentador para tentarle y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió con la palabra, hermanos y amigos, escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es que cuando usted y yo nos encontremos en pruebas, en dificultades, podamos usar la palabra, podamos ser prudentes y usemos de la palabra, hermanos. Nos va a dar victoria cuando usted y yo creamos la palabra, memoricemos la palabra y usemos la palabra, hermanos. Esto significa, hermanos, esto que Jesús dijo, que no de solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que así como el alimento natural son indispensables para nuestro bienestar físico, hermanos, igualmente el estudio y el entendimiento de la palabra de Dios son indispensables para nuestro bienestar espiritual. Él nos dio su palabra, hermanos, para nuestro beneficio. Mire, sabe que cuando usted nació, cuando usted era un pequeño como un bebé, alguien vertió leche sobre su organismo y usted se fue fortaleciendo. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Si no hubieran dado ese alimento de leche cuando usted era un recién nacido, seguramente se hubiera debilitado, seguramente viniera la enfermedad, seguramente hasta la misma muerte, mis hermanos y amigos. Pues hoy tú puedes alimentarte con la palabra del Señor, tú puedes alimentarte con su palabra y convertirte en una persona madura de fuerza y poder en el Señor. Dios, en su sabiduría infinita, hermanos y amigos, diseñó este libro capaz de asombrar y encantar a un nuevo convertido y al mismo tiempo captar la atención y estimular al creyente más maduro en Cristo. Gloria a nuestro Dios. Como punto 4, hermanos y amigos, la palabra de Dios es luz a mis pies. El salmista dice ahí en la palabra del Señor, si va conmigo, es un salmo muy conocido, Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a nuestro Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De hecho, hermanos y amigos, la palabra de Dios es la única verdadera luz y la única verdadera lámpara que hay en el mundo hoy. Hoy que vivimos en un mundo, hermanos, donde hay mortandad por esta pandemia, hay temores, hay, hermanos, tanta incertidumbre de cuánto va a durar todo esto. Pero Dios, a través de su palabra, en la narración del Señor Jesucristo en esta historia, nos invita que seamos prudentes, que valoremos su palabra, que seamos como este hombre prudente que cuando escuchó la palabra, dice el Señor Jesús, que los que escuchan la palabra de Dios los comparará de la siguiente manera. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,
vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús hace mención aquí de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que antes de edificar la casa tal vez le pensó cómo la tenía que hacer. Usó inteligencia, puso su casa sobre un fundamento que es la roca. Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas. Nuestra vida, hermanos y amigos, tiene que estar fundada en algo firme, en algo fuerte, en Jesús. Jesús es la roca de nuestra salvación. Y Él anhela que nuestras vidas estén fundamentadas en su palabra. Jesucristo es la palabra. Jesucristo anhela que usted y yo leamos la palabra, estudiemos su palabra, pero que la hagamos, hermanos, y estemos firmes. Este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca seguramente pensó en los tiempos difíciles que vendrían de tormenta, de vientos fuertes, y ciertamente descendió lluvia, vinieron ríos, crecieron los ríos, se agrandaron, soplaron vientos y golpearon contra la casa, hermanos, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dios quiera que en estos tiempos de nuestra vida, hermanos, nuestra vida esté bien firme en Cristo Jesús, confiando en su palabra, haciendo su palabra. Pero también menciona acerca del hombre imprudente, del hombre insensato. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, vemos aquí a este hombre insensato. ¿Qué pudiéramos decir de este hombre insensato? Que vivió, que construyó aquella casa a su manera, a como él pensó que estaba bien. No se esforzó, no cavó, dice ahí en San Lucas, hablando de los dos cimientos, no cavó hondo, sino que se le hizo fácil construir su casa sobre la arena, sobre la tierra. Hermanos, no previnió los tiempos difíciles que podían venir, y ciertamente vinieron ríos, lluvias, y azotaron contra aquella casa, y fue grande la ruina. Mis amados, tengamos cuidado de no caer en que pues ya conozco la palabra y conformarnos con eso, hermanos. No, hermanos, Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra todos los días, hermanos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos habla a nuestra vida, nos fortalece, hermanos. Dios quiere que usted y yo estemos en la roca que es Cristo, que seamos cristianos fortalecidos, que cuando venga la prueba, que cuando venga la lucha, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando venga el desempleo, cuando venga, hermanos, cualquier cosa que quiera dañarnos, hermanos, podamos estar firmes y confiados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es la verdad, hermanos, y no vuelve vacía. La palabra de Dios ciertamente nos confronta, hermanos, si hemos sido insensatos, si no hemos sido prudentes, hermanos, si hemos descuidado la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia diario en nuestras vidas, así como comemos diariamente 3 veces y le ponemos atención, hermanos, a las 3 comidas, si es que las hay. Dios quiere también, hermanos y amigos, que le pongamos atención a su palabra, que es el alimento de nuestro espíritu, que es el alimento, hermanos, para que usted y yo seamos hombres y mujeres firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús. Que cuando venga la lucha, venga la prueba, hermanos, no temblemos, hermanos, sino que permanezcamos firmes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Mis amados,
Jesús nos enseña sobre esta historia. Y como conclusión, mis hermanos, ¿quieres ser como el hombre prudente o como un hombre insensato o una mujer insensata? Dios nos da la oportunidad, hermanos. Dios nos da la vida, hermanos. Dios nos da su palabra, hermanos, para que echemos mano de ella, hermanos, para que le pongamos atención. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, delante de nuestro Dios? Mire, a través de la palabra, hermanos, Dios habla en nuestra vida que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Habla que todos hemos pecado, que todos hemos ofendido a Dios de una u otra manera, pero también habla que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no fuera por esta palabra, hermanos, no supiéramos que Dios nos ofrece vida eterna a través de su Hijo, que su Hijo murió en la cruz por todos los pecadores. Amigo que estás ahí en casa, Jesús dijo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús te ama, amigo y hermano, Jesús te ama y no quiere ruina en tu vida, sino quiere una vida segura, una vida escondida con Él, una vida firme en Cristo Jesús, en sus promesas. Amado hermano y amigo, yo te invito, si tu amigo no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es la oportunidad que Dios te da. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación para tu vida. Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y yo te invito en esta hora que le confieses como tu Salvador. Todos hemos pecado de una u otra manera. La diferencia es que el que vive en pecado, y cuando el Señor le llame, dice la palabra de Dios que el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, lanzados al lago del fuego eterno. Pero Jesús te ofrece vida eterna, salvación. Yo te invito en esta hora que inclines tu rostro ahí donde tú estás y recibas a Jesús como tu Señor. No tomes el papel de un insensato que escucha la palabra de Dios y no la hace. Yo te invito que la hagas. Yo te invito que inclines tu rostro y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Dios y Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra, mi Dios, que es verdad. Tu palabra, Dios, que me quiere regalar vida eterna a través de Jesús. Yo reconozco en mi corazón que soy pecador, que he pecado contra ti, Dios. Gracias, Jesús. Perdona todos mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia, porque tú pagaste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amigo, que has hecho esta decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios enseña que cuando un pecador se arrepiente, allá en los cielos hay fiesta, los ángeles se gozan y hacen fiesta. Gloria a Dios, y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Hermanos, amada iglesia, Dios nos invita en esta hora a que seamos prudentes. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde tenemos que mantener una sana distancia, tiempos, hermanos, donde tenemos que ser precavidos, tenemos que ser inteligentes, hermanos. Hoy en día
ya se está acercando noticias y malas noticias de personas que han sido contagiadas cercanas a nosotros, hermanos. Tal vez hay diferentes posturas, hay gente que no cree, que no ha creído que esto es realidad, que esto es una verdad, esto, lo del virus, hermano, pero cada vez las filas son más largas para hacerse el examen de prueba, si son positivos, son negativos, si son infectados, amados. Tengamos, hermano, precaución, tengamos, hermano, prudencia, mis amados hermanos, e inteligencia. Pero algo importante, hermanos, que Dios nos habla en esta mañana en su palabra, es que leamos su palabra. Es que, hermanos, usemos su palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios, un proverbio, que el hombre sabio ve el mal y se esconde, hermanos. Tiene cuidado, pero el simple no se percata, hermanos, y viene y recibe, hermanos, el mal, porque no usó de prudencia, hermanos. Y no quiero decir con esto, hermanos, que tenga temor. No, hermanos. El amor de Dios echa fuera temor, dice la palabra de nuestro Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Pero tengamos cuidado, hermano. No nos confiemos. No nos confiemos, hermanos, en que nos sabemos toda la Biblia, hermanos. Necesitamos todos los días de este alimento, hermanos, y Dios nos invita a que seamos diligentes, a que seamos prudentes, que le pongamos la atención debida, hermanos. Yo le invito en esta hora, hermanos, que oremos a Dios. Oremos a Dios ahí en casa y pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, a atender su palabra, a que ponga en nuestro corazón ese interés, hermanos, de saborear su palabra, de alimentarnos, hermanos, con este alimento espiritual. Que el día, cuando venga el día malo, hermanos, seguramente va a ser, hermanos, medicina, va a ser, hermanos, fortaleza en nuestra vida. Incline su rostro, por favor, ahí conmigo y piense en un momento, hermanos, ¿a quién se parece? ¿Al hombre prudente o al hombre insensato, hermanos? Dios nos da la oportunidad en esta hora. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús, por esta enseñanza de este hombre prudente y este hombre insensato. Ayúdanos, Espíritu Santo, a anhelar esta palabra, a que sintamos la necesidad de ir a la palabra, de escudriñar esta palabra, de ver, Dios, qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. Aún en el día malo, Señor, tú tienes palabra para nosotros, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de victoria, palabras que confortan nuestro corazón en medio de una tristeza, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, que seamos prudentes. Danos sabiduría, Dios, esa sabiduría, Padre, que viene de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Y que vivamos, Señor, una vida cristiana, una vida, Señor, victoriosa, una vida prudente, firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vengan las lluvias, los ríos, los vientos y azoten con nuestra vida, permanezcamos firmes en el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Dios bendiga a toda su familia, hermanos, y adelante en el nombre del Señor Jesucristo, firmes y adelantes. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.